Hola, buenas tardes. Soy Raúl González, psicopedagogo y sexólogo en la Fundación A la Par, donde trabajamos por los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en nuestra sociedad. Agradecer en primer lugar a la profesora Miriam Catalá esta invitación a participar en el seminario de Pozos de Pasión. Y voy a hablaros de un pequeño guiño hacia ese derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad. Bien, las personas con discapacidad siempre han sido, digamos, reprimidas en cuanto a lo que se refiere a la sexualidad. De hecho, se habla de tabú, pero la realidad es que siempre ha estado encima de la mesa el que se hable de sexualidad de las personas con discapacidad, justo para eso, para reprimir, para que no se ocurriese nada que se pudiese escapar de las manos. En este sentido, a día de hoy ya hemos reconocido muchísimos derechos que vamos a ver ahora, pero nos queda un largo camino por hacer. Es más, ahora hablamos de apoyos educativos, asistenciales, terapéuticos, para que la persona pueda vivir de manera libre, sana y satisfactoria lo que es el pleno derecho a su vida, incluido la esfera de la sexualidad. Pero nos queda realmente un largo camino, como veremos en la consecución de esos derechos, que sí que es cierto que muchos están ahí encima de la mesa, pero parece que no se aplican. Los derechos, hay que recordar que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos salvaguardados por infinidad de leyes normativas internacionales firmados por las Naciones Unidas, entre ellos la Declaración de los Derechos desde el retrasado mental ya en el 71, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Internacional de los Derechos Humanos de Viena, la Confederación Mundial de Necesidades Educativas Especiales, Acceso y Calidad, conocida como la Declaración de Salamanca, allá por el 94, los derechos sexuales de la OMS en el 2002 y, por supuesto, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006 de las Naciones Unidas, que justo fue aprobada en el 2006. Participaron más de 100 países. España la ratificó en 2007 y entró en vigor en nuestro país desde el 3 de mayo de 2008. Por supuesto, cambia el paradigma de las personas con discapacidad y el trato hacia ellas, y hay que tener muy en cuenta que no genera derechos, los derechos ya estaban, simplemente los reconoce, puesto que muchas personas con discapacidad, aunque estuviesen creados esos derechos, no los tenían reconocidos. Es curioso porque estamos hablando de España, año 2008. Los principios que nos dicen son la no discriminación, la participación e inclusión plena de las personas en sociedad, el respeto de la dignidad inherente a la autonomía individual, incluida la libertad de tomar decisiones, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de esa diversidad y condición del ser humano, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas sin discapacidad y su derecho a preservar su intimidad, la igualdad entre mujeres y hombres. Es más, dentro de sus 50 artículos, hay unos que vamos a sacar justo a la luz, eh, porque es significativo que tengan que hacerse, ¿no? Como más eco, como es la igualdad y la no discriminación, porque sí que durante mucho tiempo las personas con discapacidad han sufrido esa desigualdad y esa discriminación. Es más, el artículo 6 recalca sobre la mujer con discapacidad, puesto que la mujer con discapacidad ha tenido muchísima más discriminación y es necesario enfatizar esos derechos y esa libertad, ¿no? Puesto justo por esa discriminación que ha tenido mucho más. Nos habla también del derecho a la vida, pero al disfrute de la vida, en el artículo 10. En el artículo 12 nos habla la igualdad de reconocimiento ante la ley, pero no solamente el acceso a la justicia, como nos dice el artículo 13, sino que recalca el que puedan tener una propia herencia, el que puedan tener bienes económicos, el que puedan solicitar un crédito o una hipoteca, hasta ahora no reconocido. En el artículo 16, esa protección contra la explotación, la violencia y el abuso sexual. Las personas con discapacidad, en mayor medida las mujeres, sufren un abuso sexual bastante mayor que cualquier otra persona. En concreto, las personas con discapacidad intelectual, el número desde 2010 al 2000 actualmente, en la unidad que tenemos en nuestra fundación que atiende justo a personas con discapacidad intelectual que han sido víctimas de abuso, tenemos más de 1.200 casos de mujeres con discapacidad intelectual víctimas de abuso. Por supuesto, ese respeto a la privacidad, que ha estado muy, eh, digamos, no respetado, ¿no? Siempre ha sido algo social expuesto.
y por supuesto ese respeto del hogar y de la familia, pero no a tener un hogar, sino a formar incluso una familia, si lo desea, que puedan hacer programas de planificación familiar, incluso que se planteen el tener o no tener hijos, ¿no? O incluso adoptarlos. La educación en todos los niveles, y eso también incluye formación y educación sexual, y por supuesto el acceso a la salud en igualdad de condiciones, y lo que también incluiría esa salud sexual. Como veis, si pensáis en vuestro imaginario, muchos de estos derechos, aunque estén plasmados y reconocidos, y veis hacia personas con discapacidad en vuestro entorno, todavía queda lejos del camino que hacer. Es más, en el 2020, es decir, hace apenas 3 años, en diciembre va a ser 3 años ahora, es cuando en España hemos modificado el Código Penal para erradicar la esterilización forzada y no consentida de las personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. Esto quiere decir que hasta hace casi 3 años existía la esterilización forzosa, en su mayoría mujeres, donde sin conocimiento, consentimiento o autorización de la propia persona, se realizaba sin que existiese una amenaza o riesgo serio para la salud o para la vida. Eran las propias familias, las propias instituciones, la propia sociedad la que ha llevado a cabo esa esterilización forzosa por el mero hecho de ser una persona con discapacidad, mucho más si presentaba una discapacidad intelectual. Estamos hablando de unos datos del Consejo General de Poder Judicial de en esos años, entre 2008 y 2020, de más de 1.100 personas, de las cuales la mayoría mujeres. Es un dato a tener muy en cuenta. Y esto ha influido lo que es la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. La capacidad jurídica, que es la actitud del sujeto para ser titular de derechos y obligaciones, se supone que es una actitud que todas las personas tenemos que tener desde nuestro nacimiento, y la capacidad de obrar, que es la actitud para el ejercicio de dichos derechos, lo que implica la posibilidad de realizar actos jurídicos. Bueno, pues la capacidad jurídica está ahí, no se ha movido. Sin embargo, la capacidad de obrar para las personas con discapacidad durante mucho tiempo no ha existido. En cuanto a que ha habido procedimientos, muchos hechos con una idea de protección de incapacitación, llegando pues eso a tener una incapacitación total. Es ahora, cuando a partir del 2021, cuando se ha recogido justo que se modifique la norma, la ley, de tal manera que las personas se escuchan, sean escuchadas. No solamente lo que diga la sociedad, la familia, las instituciones, sino que la propia persona es la que pueda tener esa capacidad de obrar, esa capacidad de elegir sus propios derechos, la capacidad de poder decidir qué hacer. Y en esto también influye la salud sexual y reproductiva. Entonces, bueno, es ahora cuando se intenta revisar que no haya esas incapacidades totales, sino que haya medidas de apoyo. Es decir, qué apoyos necesita la persona para poder regir su persona. En este sentido, las personas con discapacidad nos hablan de deseos en cuanto a la salud sexual y reproductiva, se refiere de excitación, de situaciones complicadas, de inquietudes de familia, de pornografía, de experiencias, de miedos, y lo vemos en diferentes investigaciones. El inventario de experiencias y respuestas sexuales de discapacidad de Irene Torices en 2003 en México, con una muestra de 609 personas, la mayoría mujeres, nos hablaban de que tenían curiosidades, experiencias en torno al deseo, la excitación y el orgasmo, con un porcentaje bastante alto. Por otra parte, sin embargo, en centros ocupacionales en Castilla-La Mancha también nos hablaban los usuarios de más del 80% de relaciones de algún tipo. Sin embargo, en una pequeña encuesta que se hizo en el 2022 a través de Plena Inclusión, a mujeres con discapacidad, se tenía en cuenta que más de la mitad no tenía pareja, más de la mitad no se masturbaba y 8 de cada 10 no tenían relaciones sexuales. Por tanto, nos queda mucho que hacer. Y de hecho, cuando hacemos educación sexual, en un pequeño estudio en el que pude participar en el 2013, tenemos que de lo que saben muchísimas personas con discapacidad es de las ITS y de anatomía, fisiología. Sin embargo, de encuentros íntimos, de temas de orientación, sabía muy poco. Sí que sabe mucho de la fisiología, pero muy poco de lo que es tener relaciones con otra persona. Y no hablo de relaciones sexuales. De hecho, en cuanto a tipo de convivencia, más del 50% de las personas con discapacidad viven con sus progenitores. Cuando se les pregunta cómo se hacen sentir el hecho de tener pareja, las mujeres, sorpresivamente, en este estudio nos dicen que muy satisfechas, y eso realmente viene marcado porque ha habido una educación sexual hacia la mujer bastante más represiva, en el sentido de no tengas pareja, es mejor que vivas sola, no tengas descendencia, en cuanto se refiere a discapacidad.
En cuanto a cómo se siente respecto a su vida sexual, exactamente igual. Las mujeres se sienten más satisfechas que los hombres, las mujeres con discapacidad que los hombres con discapacidad, puesto que se ha aplicado esa misma norma represiva hacia la mujer en cuanto al hecho de disfrutar su sexualidad. Por tanto, tenemos que tener en cuenta estos datos. Nos queda mucho trabajo que hacer en cuanto a materia de salud sexual, reproductiva y de los derechos en cuanto a esa salud sexual y reproductiva en discapacidad, concretamente más aún en la mujer con discapacidad. Hay que reconocer la sexualidad de las personas con discapacidad sin que sea algo del imaginario social y, por favor, que esto no sea un discurso más y que pongamos en prácticas. Muchísimas gracias. Un saludo a todos.